Las cartas en la mesa. Una compilación de las charlas de los viernes en la primera mañana por AM550 y CN 24/7. Una charla en profundidad sobre las ideas, los proyectos y los sueños de un país. Lo que prima acá es la risa, porque acá nos acaban de sorprender. O sea que en interno estábamos hablando de la mesalla del viernes, ¿no? Sí. Nos acompañan entonces en la mesa esta mañana al desayuno. Bienvenido, Marcelo Dalton, ¿cómo estás? Miguel Sabone. Muy buenos días. Pablo Derevicki. Buenos días. Vamos a hacer la segunda parte del sueño de país en el imaginario colectivo de los argentinos. Quedaron varias puntas sueltas el otro día, y no solamente carcajadas, risueñas, o sea, expresiones risueñas, sino también muchas ideas sobre las cuales explorar. ¿Qué quedó en el tintero? ¿Quién arranca? A ver, quedaron varias cosas. Recién estábamos repasando esta cuestión de si Argentina es o no un país joven, si somos o no multiculturales y qué implica esto, si nos reconocemos como un solo país. Ahí discutíamos incluso el interior y Buenos Aires, las provincias. Me llegaron a decir recién la Patagonia, los patagónicos no se consideran o pueden no considerarse parte del mismo país que Argentina, cosa que difiero profundamente, pero está bueno discutir desde esa diferencia. Pensar en qué soñamos como argentinos o qué creemos como argentinos. ¿A dónde vamos? Primero, ¿qué nos une? Claro, primero es que nos une. A ver, ¿qué nos une a nosotros que vivimos en la Patagonia con el norte del país? ¿Qué nos une? Hay una cultura, hay estructuras. ¿Qué cultura nos une a esto que yo voy? Cuando vos hablas de multiculturalidad, el postmodernismo habla de un quiebre de la cultura, específicamente, y habla ejercicios de poder desde la cultura, por lo cual hay una imposición de cultura externa. Pero siempre va a haber culturas dominantes y culturas... No, eso sí, es cierto, pero ahora es como más llevado al extremo. Pero volviendo al cosa, ¿qué nos une con el norte? Una cuestión geográfica, una cuestión de idioma. Discúlpame, esta mesa es un lazo. Una porteña. ¿Cómo sí, porteña? Arrancamos con el debate. Con el debate. Marplatense. Eso, igual, bueno. ¿Qué porteño? A ver, para los cordobeses todo aquel que viene de aquellos lados es porteño. ¿Te acordás de ese que yo te decía, qué es tu patria? Mi patria no deja de ser las 7 cuadras del barrio. Esa es mi patria. Pero, mira, vos... O sea, donde uno se identifica con tu vecino, con la gente que has compartido historia, con un lenguaje construido más allá del lenguaje aprendido, ¿no? En algún punto te siento como un eterno peregrino que se considera apatriado, si se quiere. Eso es una característica del posmodernismo. Exactamente. Exactamente, por eso te lo digo. Pero al mismo tiempo estás en un lugar donde tenés un sentido de pertenencia, hay una construcción social. Yo puedo discutir con un porteño como cordobés precisamente porque... Marplatense. Con un porteño, siendo cordobés, precisamente porque hay esta cuestión de complicidad y pertenencia a algo más grande. Construimos un sueño porque el sueño existe, no al revés, aunque no lo veamos todavía. La risa es como hacerse cargo, ¿no? El reírnos cuando nos dicen porteño a los que nacimos en la zona de la provincia de Buenos Aires, es como, si te reís es porque te haces cargo. Si no, no habría complicidad suficiente para ser parte de lo mismo. Mira, Marcelo, me parece que... Cómplices los dos, entonces. Algo que ustedes estaban dicho. Recién estamos aprendiendo nuestra propia historia. Real, no la contada. La saga construida del ejercicio de poder. Gracias a los últimos movimientos históricos o historiográficos, estamos aprendiendo a querer nuestra propia historia. Por lo cual, es cierto que decís, estamos en proceso de... Por eso todavía creo que no podemos definir la argentinidad. Fíjate que también... algo que nos une es esta búsqueda de la diferencia. O sea, ¿qué nos une? Y nos une buscar que nos une también. Porque es una búsqueda, y en la búsqueda coincidimos todos, ¿no? Desde el norte, como chaqueño te lo digo, para mí de Santa Fe para abajo son todos porteños, ya te voy a decir. Está peor que yo, Dejen, chicos. Menos el cordobés que se distingue.
Es otro planeta. Pero también esta diferencia, esta incertidumbre o esta falta de definición es algo que nos une, porque ¿qué otras cuestiones no tenemos? O sea, no tenemos por ahí cuestiones tan marcadas como países europeos, pero tenemos marcada también el hecho de que somos un conjunto de cosas. Y también, pensando de un nivel macro, también esta gran diferencia es una forma de unirnos, ¿no? Porque nos unimos también en esta diferencia, en pensar que somos diferentes. ¿Sabes? Lo planteas ahí y lo primero que me genera esta cuestión de discutir a veces la historia, que de hecho hay que conocerla porque si no estamos condenados a repetirla, es que estamos hablando de acá para adelante, estamos hablando de una construcción proactiva. Entonces cuando vos decís, no nos definimos cómo, ¿y cuál es el problema? Mientras podamos entender hacia dónde vamos. O sea, Bueno, la construcción social es de otro tipo, para mí en este tipo de análisis. ahí acabas de plantar, me parece un mojón interesante, que en el fondo también es parte de la idea de este espacio. Es decir, ¿cómo podemos reflexionar respecto de lo que nos está pasando, de lo que estamos viviendo, en función de mirar nuestra historia, pero también de mirar hacia adelante, hacia dónde podemos ir? Que hilvana esto de la búsqueda que hacía referencia recién Derevicki, pero también con esto que acabas de mencionar recién, hubo algo que pasó hace un ratito, cuando se dice, nació en Mar del Plata, pero para mí es porteño. Yo iba a La Rioja y soy rionegrino y me decían porteño también. ¿Cómo haces para que las miradas no sean impositivas, sino que sean respetuosas? Y poder entender que en una misma mesa se pueden sentar dos o más personas, uno se dice porteño y el otro no lo mira como porteño, o el otro le dice porteño y al que va como destinatario ese mensaje no se identifica como porteño. Entonces poder también saber que podemos tener miradas distintas aún del que tenemos enfrente, porque esa es una forma de construir hacia adelante. Me parece que y por ahí va lo del sueño de país, hacia dónde pensamos que podemos ir. Me quedé pensando esa idea que acá había dicho, ese sueño. Yo lo pensé la otra vez también. ¿Cuál es el sueño? En voz alta en estos tiempos. Me quedó una frase que lo había tirado el otro día, es republicanizar la república. Esto es fortalecer las instituciones. Eso es lo que sueño, que las instituciones sean reales. En el juego también de construir en nosotros un país más democrático, pero pasar a dar un salto de calidad, no solamente ahora ser democrático en la elección electoralista, sino es buscar nuevas formas. Yo te he escuchado esta mañana nueva forma también que tenía que ver con estos tribunales municipales. Sí. Me parece un ejercicio nuevo de democracia, ¿no? Sí. Esto es ser originales. ¿Cómo responder a los nuevos desafíos? Porque aparte estamos en un mundo muy globalizado, o sea, no estamos exentos de lo que sucede en el resto, ¿no? Que sí o sí impacta. Mira, recién Agustín planteaba, incluso con este juego que hacíamos porteño, no porteño, que lo charlábamos antes, hay una cuestión propositiva. Si yo no la aluno a ella o ella frente a lo que yo dije, que puede incluso hasta ofenderla, en lugar de anularme como ponerme a alguien a quien hay que destrozar, puede construir a pesar de eso. Se genera un lugar empático, donde lo que yo pude haber dicho como agresión o como chiste se convierte en una posibilidad de diálogo. Fíjate que eso lo da el lenguaje, ¿no? Hace poco tiempo salió cuál era la palabra característica y distintiva del argentino, y los lingüistas llegaron a la conclusión de que era la palabra boludo, ¿no? Entonces, fíjate cómo... Por eso hay un Día Nacional del Boludo. Claro. Y fíjate cómo, parte identitaria nuestra, yo lo veo como la provocación, ¿no? La provocación y el desafío como algo nuestro. La palabra boludo o la forma en el cual uno provoca se ve como un insulto desde otros lados, pero desde nosotros lo vemos como una construcción, como un trato y como algo que nos une. Entonces yo por ahí digo que lo que nos unirá a futuro, lo que decís, Marcelo, del futuro, yo lo articulo mucho con el modo y con el cómo, ¿no? ¿Qué vamos a articular? ¿Cómo? Con la provocación. Nosotros nos provocamos, el argentino es provocador, es chicanero, qué sé yo, estamos el resto y los porteños, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que somos chicaneros, pero bueno, más allá de decir, bueno, hay ciertas rivalidades que, bueno, en el proceso de maduración personal nuestro, entendemos que eso no es una rivalidad, sino que es un color y es una provocación. Lo que hagamos a partir de ahí, que estaría bueno que empecemos a construir. O sea, que a partir de qué modo vamos articulando cosas que bueno, nos hagan estar de acuerdo todos. Nos quedan 4 minutos.
¿Cómo los aprovechamos? Mira, yo algo que rescato, recién venía escuchándolo a Miguel con alguien que al principio tal vez incluso confrontamos porque tiene una visión tal vez que uno entiende pesimista. A pesar de, si yo puedo entender o no si eres pesimista, algo que rescato que por ejemplo habla de fortalecer las instituciones y que desde otro lugar llegó al mismo lugar. Entonces creo que en la construcción o en el repensar estas cosas, lo importante está ver en qué cosas coincidimos y no centrarnos en qué cosas sentimos. Y ahí tenemos una oportunidad de trabajo muy grande porque hay consensos importantes. No importa si consideramos a Argentina sea un país joven o viejo, si estamos o no signados por nuestra historia. Importa que consideramos que es necesario construir en pos de una juventud distinta, construir una institucionalidad mejor y que en lo que consideramos mejor probablemente estemos de acuerdo. Aunque no, ¿por qué creemos que eso es importante? O sea, yo considero que tiene que haber más participación. Probablemente en esto vamos a estar todos de acuerdo. Si les pregunto por qué estamos de acuerdo, me va a dar 10 motivos que yo no comparto. Pero más allá de eso, sí puedo construir entendiendo que vamos hacia el mismo lugar, que es construir una mejor participación. Entonces, ahí me parece que está la oportunidad de generar realmente eso que se dice un sueño argentino que uno lo toma como un idilio y al mismo tiempo es como la utopía, la ponemos ahí adelante para caminar. Y en esa construcción creo que tenemos una oportunidad. Y ese es el ejercicio democrático del día a día, eso es construir, dejar el mundo mejor, se supone eso, en la cotidianidad, y hacerlo donde uno se mueve. Tendríamos que aprender a dialogar. O por lo menos algunas palabras que son el enlace. Sí. Che, boludo, vamos a hablar. Yo creo que la participación es fundamental. Si bien la característica de esta época que vivimos es la individualización y el hecho de estar cada vez más aislados, a romper la barrera del aislamiento para animar y por lo menos coincidir, en no coincidir, yo creo que es un paso enorme a partir de los modos, ¿no? O sea, sepamos que hay cosas que tenemos en común, aunque decimos que no las tengamos, pero pongamos el cuerpo, gente. Sin cuerpo, sin un poco de voluntad también y sin un poco de protagonismo, de voluntarismo, que ya no se podría construir algo positivo, yo creo, a partir del encuentro. Eso lo que vos decías, me parece, es lo que rompemos, un vicio que tiene el posmodernismo es que existe el otro. Nosotros estamos diciendo, existe el otro y los otros. Me parece interesante destacar eso. Podemos pensar distinto, podemos hablar, podemos intercambiar, podemos generar síntesis, podemos reír. Podemos mirar atrás, podemos mirar el presente y podemos mirar hacia adelante. Y también nos reímos y lo disfrutamos. Yo me pregunto, y lo dejo quizás para la próxima, si hubo un sueño de país en algún momento, ¿y quién esposó ese sueño de país? Usted lo hace de pura maldad todo esto. ¿Cómo lo contenemos? Y me pregunto si un sueño de país no es pensar un proyecto educativo de país. Pero lo dejo para la próxima. Se nos fue el tiempo, muchachos. Muchísimas gracias. Un abrazo grandote. Hubo un sueño de país. Un abrazo para los tres. Muchas gracias. Nos estamos viendo, Fer. Las cartas en la mesa. Una compilación de las charlas de los viernes en la primera mañana por AM550 y CN247. Una charla en profundidad sobre las ideas, los proyectos y los sueños de un país.